Crisis de 1929. El martes 29 de octubre del mismo año, el pánico se apoderó de los inversores de la Bolsa de Nueva York. Se deshicieron más de 16 millones de acciones, provocando el caos financiero y el desplome del valor de las acciones. Para este año, a nivel global, se desató una crisis que afectó a todo el mundo. Esta crisis fue conocida también como la Gran Depresión. Uno de los sucesos o varios sucesos que fueron reconocidos fue la del Jueves Negro y el crack, que fue el súbito pinchazo de este globo. La intervención de los grandes bancos evitó que el desastre fuese mayor. Desaparición de grandes fortunas. Otro dato es que Herbert Clark fue el presidente de los Estados Unidos de ese año. El proteccionismo surge en el año de 1747, cuando Inglaterra dictó sobre sus colonias el no consumir productos extranjeros que podrían ser obtenidos de la madre patria. Esta teoría decayó a lo largo del tiempo por las teorías de apertura económica. Luego, tras la crisis del 1929 y la ley de Hawley-Smoot, fue que pudo resurgir, provocando una disminución gradual del comercio y una tasa de desempleo que afectó a Europa, como se puede observar en la tabla. John Maynard Keynes fue uno de los principales pioneros de su utilización, si bien no el creador. Sus ideas inspiraron las políticas del presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Roosevelt, para sobrellevar la crisis con unas medidas proteccionistas. Los países europeos realmente tenían una postura pues muy diferente a lo del proteccionismo, ya que la mayoría ya tenían libertad de comercio. Sin embargo, debido a esta gran depresión, algunos tuvieron que tomar de nuevo esa medida proteccionista para lograr sobrellevar la crisis. Segunda Guerra Mundial. Datos económicos. Alemania se esforzó al máximo para aumentar su PIB. En Noruega el PIB cae un 17%. Dinamarca, Holanda y Bélgica sufrieron caídas superiores al 20%. En algunos países como Grecia, la explotación y el caos fueron profundos, llevándose por delante 2/3 del PIB. Datos históricos. Alemania invade Polonia en septiembre de 1939. Las tropas alemanas desfilan por París en junio de 1940. Alemania invade la Unión Soviética en 1941. La Guerra del Desierto finalizó en noviembre de 1942. Personajes: Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Hirohito, Hideki Tojo y Losif Stalin. El posicionamiento es que en la Segunda Guerra Mundial fue el resultado directo de la Primera Guerra Mundial. No fue Hitler, sino el Tratado de Versalles, lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos diferentes órdenes económicos. Por un lado se encontraba Estados Unidos de cómo liberar gracias al FMI, Fondo Monetario Internacional, y al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mientras que del otro extremo se encontraba la URSS socialista, que se organizó con el CAEM, Consejo de Ayuda Mutua Económica, y los acuerdos bilaterales establecidos con otras economías planificadas. Acercándose los 80s, el lado socialista estaba perdido, ya que el capitalismo iba tomando su lugar en el mundo. Otro dato económico: se trató de un programa de recuperación europea formado en abril de 1948, que fue el Plan Marshall, hasta diciembre de 1951. Fue creado y patrocinado por Estados Unidos, diseñado para que 17 países del occidente y del sur de Europa retomaran sus economías, así creando entornos donde instituciones democráticas pudieran estar estables. Unión Europea. Datos económicos. Entre los años 1950 y 1970, Europa experimentaba una expansión económica constante, con un aumento del PIB de un 5.5% anual y un incremento en la renta per cápita de un 4.4% anual. Datos históricos relevantes. El 1 de enero de 1948 entra en vigor el convenio aduanero entre Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Abril 16 de 1948 se crea la Organización Europea para la Cooperación Económica, OES, con el fin de coordinar el Plan Marshall. Septiembre 19 de 1950 se crea la Unión Europea de Pagos. Algunos de los personajes importantes son Konrad Adenauer, Winston Churchill, Walter Hallstein, Robert Schuman, Paul Henry Spahr,
Altiero Spinelli. Los posicionamientos de los países más emblemáticos de Europa: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.